en esta noche me gustaría poder compartir algo que Dios ha estado mostrándome y una y otra vez me confronta con estas tres dinámicas o estos tres elementos que muchas veces, como hijos de Dios, en nuestro caminar, nuestro peregrinaje, atravesamos diferentes etapas en nuestra vida, pero la última que vamos a ver, que es la más importante y la cual va a tener, en realidad son la primera y la última son las más importantes, eh, pero es la que va a cimentarnos o a introducirnos en nuestra asignatura eterna, que es darle gloria a Jesucristo, al Padre, a Jesucristo por la eternidad, ¿sí? Y el título que le puse es Los tiempos de poda. A veces podemos confundir cuando Dios nos está disciplinando y tenemos que tratar de discernir estas tres etapas que vamos a ver o estos tres elementos que Dios permite muchas veces en nuestra vida para realinearnos a nuestro propósito eterno, que es darle gloria a Él. ¿Sí? Nosotros fuimos creados para su gloria. El propósito del hombre es la gloria de Dios. Y cualquier elemento o cualquier cosa que en nuestra vida esté desviándonos de nuestra asignatura eterna, Dios utiliza estos tres elementos que vamos a ver hoy para poder atraernos nuevamente a su corazón, atraernos a su corazón. ¿Sí? Dios siempre está en estos tres elementos que vamos a ver ahora, porque Él es soberano, pero vamos a analizarlos, que son los cuales, estos tres elementos son los cuales el fin es de estos mismos es volvernos a su corazón. Y el primero es la disciplina de Dios. Y me gustaría que podamos leer acerca de qué es lo que la Biblia dice acerca de la disciplina en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 5. Dice, vamos a leer el capítulo 5, perdón, el versículo 5 al 10. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor a quien ama, ¿qué hace? Disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor, al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si hay algo que me llama la atención es que la disciplina de Dios, obviamente lo hace porque somos sus hijos y nos ama por amor, pero el final del versículo 10 dice que lo hace para que nosotros podamos participar de su santidad. Y como hemos visto una y otra vez en diferentes mensajes, en Hebreos más adelante dice, en otro capítulo de Hebreos, en el capítulo... Ahí se me fue, por eso. No, también en el capítulo 12 se me cerró la hoja. El versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En el mismo capítulo nos habla, ¿sí? Nos dice, si nos dejamos disciplinar por Dios,
participamos de su santidad y por ende esa santidad nos permite ver a Dios. Entonces el propósito de la disciplina de Dios es para participar de su santidad, y el propósito de la santidad es poder verle, poder contemplarle, es poder darle la gloria, es poder estar cerca de Él, que es lo que Él quiere ultimadamente con cada uno de estos elementos que vamos a ver ahora. Entonces la disciplina de Dios muchas veces se debe a algún pecado que hemos realizado y hemos persistido en el pecado sin arrepentimiento, sin un verdadero arrepentimiento de alinearnos a la voluntad de Dios, de confesarlo delante de Dios y pedir ayuda en caso de que necesitamos pedir ayuda. Y fue un poco lo que le pasó a David, ¿sí? Cuando en vez de ir a la guerra, en 2 Samuel 11 y 12, no lo vamos a leer, pero me gustaría comentar así por arriba lo que pasó, ¿no? Él no fue a la guerra y él pecó con Betsabé y cometió un pecado y después en el capítulo 12 el profeta Natán le dice, por este pecado Dios va a traer un juicio, por así decirlo, o una disciplina. Porque el propósito de esta disciplina, de este juicio que Dios va a traer, es que vos vuelvas tu corazón a alinearlo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y muchas veces la disciplina de Dios viene por ese lado, ¿no? Que pecados ocultos. Y Dios, para traernos a Él nuevamente, para hacernos partícipes de su santidad, permite estas disciplinas. Dios en su misericordia muchas veces permite situaciones en nuestra vida para volver a traernos hacia Él, a entender de que no hay nada comparable con Él, ¿sí? Entender de que, como vamos a ver ahora la historia del hijo pródigo, no hay deleite, no hay placer inferior, no hay nada en esta tierra que puede compararse con los placeres superiores de estar en la presencia del Padre, de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. David decía en el Salmo 16:2, dice que no hay bien para mí fuera de ti, ¿sí? Y más adelante dice, muéstrame la senda de la vida, porque solo en tu presencia está la plenitud de gozo y las delicias de tu diestra para siempre, ¿sí? Entonces, Dios permite esta disciplina muchas veces para alinearnos a esta realidad de que no hay bien para nosotros fuera de Él, de que sin Él nada somos, de que sin Él nuestra vida no tiene sentido. Fuimos creados, como hablaba al principio, para su gloria. Ese es el objetivo del hombre, ese es el propósito del hombre. Y si vivimos desalineados de este propósito, Dios va a utilizar una disciplina para volvernos a Él, porque la disciplina de Dios es como una, sí, es una herramienta, pero es un límite que nos libera, ¿sí?, de perdernos eternamente, ¿sí? Es un límite que Dios pone a nuestro pecado, a nuestra condición adánica, ¿sí? Es un límite que nos hace entrar en una libertad eterna, ¿sí? Y nos libra, ¿sí?, del lago de fuego, ¿sí?, que es lo que va el mundo y los que ya queman sus absolutos y se dan de lleno al pecado y permanecen, como vamos a ver un poquito ahora. Pero en Lucas 15 podemos ver la parábola del hijo pródigo, que grafica bien esta condición de nuestra alma, de nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un pecado o en una situación que está desalineada del plan que Dios tiene para nosotros. Y esto está en Lucas 15, 11 al 32, pero en todo el capítulo 15 podemos ver diferentes parábolas interpretando la intención del corazón o haciendo un zoom in al corazón de estas parábolas, de la esencia de por qué Dios hablaba estas parábolas, y es una incansable búsqueda de Dios atrayendo el corazón del hombre hacia Él mismo. Tenemos la parábola de la oveja perdida en Lucas 15, 1 al 7. No lo vamos a leer, después te invito a leer todo el capítulo de Lucas en tu casa. Y termina esta parábola diciendo, hay gozo en el cielo. Número B, tenemos la parábola de la moneda perdida, Lucas 15, 8 al 10. Y termina la parábola diciendo, hay gozo en el cielo, cuando es encontrado, cuando esta oveja perdida es hallada, vuelve. Y la letra C es la parábola del hijo pródigo, que es lo que vamos a analizar un poquito ahora,
que también cuando el hijo pródigo vuelve, dice, hay gozo en el cielo. Hay un gozo en el corazón de Dios cuando sus hijos se vuelven hacia Él, se vuelven a su corazón. Y eso es lo que Dios pretende con esta disciplina que Él permite muchas veces. Entonces, la parábola del hijo pródigo podemos ver nuestra alma todos los días, ¿no? O sea, tratando de independizarse de la cercanía de Dios, de la comunión con Dios, de la dependencia de estar alineado a su voluntad. En Juan 15, depender de Él, permanecer en Él, sus palabras permanezcan en nosotros y escoger un camino alternativo que en mi opinión es como comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es lo que pasó en Génesis, ¿no? Y no comer del árbol de la vida, que es el árbol de Cristo, de tomar su cruz, el madero, como vimos hace unas semanas. Entonces este hijo le pide, en esta parábola que conocemos, le pide la herencia porque él quería hacer su propia voluntad y no estar limitado, ¿sí?, a lo que el padre le decía que tenía que hacer, ¿no?, a la voluntad de Dios, lo cual nos deja un principio en sí mismo que, como les dije recién, los límites que Dios pone son para liberarnos. Pero Dios es un caballero, Dios hace, o sea, no nos obliga a alinearnos a su voluntad ni a amarle, Él nos da libre albedrío. Y si el hijo pródigo le pidió su herencia, Él no se la iba a negar, ¿sí? Y el hijo se va y empieza a experimentar esta separación del padre, ¿no? Pero en el versículo 14 podemos ver el momento de disciplina que Dios permite para que su hijo no muera, para que su hijo entienda, ¿sí?, de que el vivir su propia voluntad, de los deleites del mundo, en esa libertad que el mundo llama libertad, ¿sí?, lo estaba matando, lo estaba asfixiando, lo estaba esclavizando, ¿sí?, y lo estaba conduciendo al lago de fuego. Entonces Dios en su misericordia permite un juicio y permite una circunstancia que sucede en este primer elemento que estamos analizando. Y vamos a leer el versículo 14 de Lucas 15. Dice, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran, ¿qué? Hambruna, sí, hambre, en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre, valga la redundancia. Esto hizo que él entrara en razón y volviera en sí, ¿sí? Este juicio que él permitió sobre la ciudad en la cual se encontraba este hijo pródigo, ¿sí?, es el que lo hizo a entrar en la realidad de que estaba pobre, desnudo, ¿sí?, de que estaba muriéndose, porque no estaba bajo la cobertura de su padre. Entonces en el versículo 17 dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. El versículo 18, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Y hay muchos principios en esta parábola que podríamos desarrollar, pero algo que Dios me enfatizaba acerca de esta disciplina y este juicio que van en conjunto, van de la mano. La disciplina de Dios muchas veces son juicios o circunstancias que Él tiene que permitir en nuestra vida para que recapacitemos y para que nos realineemos a esta realidad que David vio en Salmo 16:2, de que no hay bien separados de Él, de que no hay nada que podamos hacer. Juan 15 es el lema de este mensaje, la dependencia, la vid verdadera. No podemos hacer nada separados de Él. Necesitamos permanecer en Él para poder cultivar vida, para tener vida, para dar frutos, como vamos a ver al final. Entonces permite situaciones en nuestra vida, crisis externas, internas, para que volvamos a rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo exterior, pero ese es el error número uno que todo hijo de Dios comete, ¿no? Enfocarse, dejarse llevar por lo que tenemos al frente. Y como le decía Eliseo a su criado, oraba Eliseo para que los ojos del espíritu de su criado sean abiertos y diga, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que los que están contra nosotros. Necesitamos, eso es lo que Dios quiere producir a través de la disciplina, así que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos y que podamos ver de que las riquezas
el mayor tesoro que podamos adquirir en nuestra vida, presente y futura, se encuentran solo en su presencia, se encuentran solo en Él. Él es nuestro galardón, Él es nuestro tesoro, Él es nuestra plenitud y separado de Él nada podemos hacer. Entonces Dios en su misericordia envía este juicio, esta hambruna en la tierra donde estaba el hijo pródigo para que pueda volver en sí a la realidad que David, como le dije recién, vio en Salmo 16:2. En los juicios o crisis que Dios permite siempre, el fin de todo este proceso es volvernos a su corazón. Y es la misma dinámica que Dios utilizaba con el pueblo de Israel una y otra vez, ¿sí? A lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, en Joel, capítulo 1, 2 y 3, que es un estudio que estamos desarrollando ahora, o estudiando, mejor dicho, tenemos que ver el contexto histórico de lo que está pasando en el libro de Joel y cómo Dios empieza a tomar de la crisis agrícola que estaba sucediendo en ese contexto, en ese entonces, en la época de Joel, ¿sí? Y Dios le dice, ¿se han dado cuenta de que no hay grano? ¿Se han dado cuenta que hay una crisis tremenda agrícola que va a producir hambre? Y Joel, capítulo 1, le dice, soy yo el que está permitiendo esta crisis. Soy yo el que está permitiendo esta hambruna en la tierra porque hay algo que debe alinearse, hay algo que debe corregirse, hay algo en el corazón del pueblo que está desalineado de mi voluntad. Y Joel dice, Dios dice que es Él. Le da una interpretación de lo que han estado pasando en los últimos años de una manera tangible para hablarles de algo que también ha estado pasando de manera intangible dentro de ellos. Y Dios en su misericordia nos deja ver crisis alrededor. Y lo que hace el libro de Joel es de que casa las crisis visibles con las crisis invisibles que ha estado viviendo o habiendo en el corazón del pueblo de Israel y en nuestro corazón a los ojos de Dios y no nos hemos dado cuenta. Y lo que hace Joel es decir, así como has visto que las cosas van de mal en peor, la inflación va subiendo y pasando de esta manera y la crisis social se ha incrementado, Dios dice, así tu corazón se ha alejado de mí. Se ha desviado de mí poco a poco, así como se va incrementando cada vez más las crisis económicas, mundiales, lo que sea que estemos pasando, así tu corazón poco a poco se fue alejando y desalineando de mi corazón. Entonces lo que hace el libro de Joel es casar una crisis física con una crisis espiritual invisible y nos hace entrar en shock y nos hace reaccionar y ver de que hemos estado comiendo con los cerdos, de que somos los hijos pródigos todos los días y que Dios una y otra vez en el libro de Joel hace un énfasis a que rasguen el corazón y no sus vestidos, que vuelvan a Él, que vuelvan a ayuno, a oración, que convoquen a la asamblea, que vuelvan a hacer como en Apocalipsis las primeras obras, porque esa crisis que Dios estaba permitiendo y la cual fue la disciplina o la herramienta que Dios utilizó para atraer una y otra vez el pueblo de Israel a Él, era crisis, ¿sí? Era Él permitiéndola. Entonces el punto de esas crisis es que vuelvan a Dios, volvernos a Dios, dejar de vivir de una manera normal, ¿sí? Salir de la comodidad y ponernos al corriente con la crisis interna, que es la más difícil muchas veces, y es que nuestro corazón está desalineado de su corazón. Dios también lo hizo con diferentes personas que no estaban dentro de la voluntad de Dios, o que no eran, como nosotros llamamos hoy, hijos de Dios, ¿no? Como lo hizo con el faraón, ¿sí? En Éxodo capítulo 7 al 10, las 10 plagas fue una advertencia o una oportunidad o una misericordia que Dios le presentó a Egipto y al faraón para que vuelvan su corazón a Él, para que entiendan de que Él es el único Dios y que Él es el que quiere el corazón del hombre, que Él es el propósito del hombre. En Daniel capítulo 4 y 5 podemos verlo también con el sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿sí? Como él fue humillado a esta crisis que Dios permitió para que él pueda entender que la gloria era solo para Dios y no que él merecía la gloria. Podemos verlo en Apocalipsis,
en los juicios de la copa, en el capítulo 9, versículos 5 al 6, Dios le muestra a esa gente que está en contra de Dios, en contra de su ungido, como dice Salmo 2, esos rebeldes que que van a querer hacer guerra contra Jesucristo. Dios le muestra lo que pasaría o lo que pasarían eternamente, le da un vislumbre de 5 meses de lo que ellos van a pasar eternamente si no vuelven su corazón a Dios. ¿Sí? En su misericordia le muestra un vislumbre, un adelanto y le dice: Dios, ustedes van a pasar esto eternamente si no me adoran a mí solamente. Vuélvanse a mí. En mi misericordia les estoy enviando estos juicios. En mi misericordia les estoy mostrando de que separado de mí no hay plenitud, no hay vida. Entonces, le muestra eso y el versículo 21 dice: no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aún así el corazón del hombre se endureció, pero los juicios podemos verlo en diferentes personajes, en diferentes rangos. Es Dios desarrollándolo en su misericordia para llamar la atención del hombre, para atraer el corazón del hombre hacia Él. Entonces Dios permite estas crisis para tratar el asunto del corazón. ¿Sí? Y siempre que estamos atravesando una situación económica, familiar, social, enfermedad, etc., lo primero que tenemos que chequear es cómo está nuestra relación, nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón en ese momento? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Adán? Como le dijo a Dios en el jardín del Edén. ¿En dónde estamos? Dios le importa nuestra posición, la posición de nuestro corazón. Por eso Proverbios dice: guarda tu corazón en el lugar correcto, porque de él mana la vida. De Él depende nuestro caminar en este peregrinaje. ¿Sí? De Él depende nuestra vida. Si vivimos manifestando su gloria, si vivimos en plenitud, ¿sí? Porque Él es la plenitud. El elemento número 2, el elemento número 1 fue la disciplina de Dios. Estamos viendo los procesos que Dios muchas veces tiene con nuestra vida. El segundo elemento es el enemigo atacando nuestro corazón. Muchas veces podemos ser atacados, ¿sí? por el enemigo y Dios hoy nos está invitando a poder discernir, ¿sí? Cuándo es una disciplina de Dios y cuándo es un ataque del enemigo, que es el segundo elemento. Sí, y esto es cuando nosotros tomamos en serio nuestra vida cristiana de respuesta a la voluntad de Dios. Es cuando empezamos a tomar con madurez el llamado que tenemos y tenemos una vida de oración, de intimidad diaria, de ayuno, de oración. Satanás hace una guerra a nuestra medida. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12, 10 y Zacarías capítulo 3, 1 nos habla de que Él es el acusador de los hermanos. Él está día y noche delante de la presencia de Dios acusándonos, ¿sí? Para exponer nuestra falta de carácter, para exponer nuestros pecados ocultos y que nos arrepentimos en nuestro diario vivir. Tenemos una respuesta diaria de que obviamente somos pecadores y corremos al trono de la gracia, corremos esa sangre rociada que nos habla Hebreos, pero Él nos quiere hacer recordar, Él es acusador, ¿sí? Él nos quiere volver a recordar lo que hicimos mal, para tratar de descalificar nuestra vida como hijos de Dios. ¿Sí? Nos muestra y nos quiere hacer creer que no merecemos ser hijos de Dios. ¿Sí? Y puede tener cierta razón en diferentes áreas, porque como les dije, Él es el acusador, pero lo increíble de esto es que aún Dios utiliza, como le dije al principio, Dios es soberano y está en estos 3 elementos que vamos a analizar hoy. Dios, incluso si nosotros, como dice su palabra, tomamos las armaduras del Espíritu, ¿sí? Para resistir y resistimos al diablo, Él va a huir de nosotros y lo que Dios quiere producir a través de todo eso es formar nuestro carácter, formar o forjar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces hay 2 narrativas. Satanás tiene un plan para destruirnos y que nos volvamos atrás y que dejemos de una vez por todas esta vida de dependencia de la voluntad de Dios. Y número 2, Dios tiene un plan para forjar a Cristo en nosotros y para que entonces ganemos más autoridad en el ámbito espiritual, ¿sí? Cuando nosotros entendemos este segundo nivel o este segundo elemento que se presenta muchas veces en nuestra vida,
de las acusaciones que Satanás tiene o la manera de descalificarnos que Satanás tiene, y tomamos las armas del Espíritu y tomamos, como vamos a ver ahora al final en Apocalipsis, estas 3 armas que Dios nos dejó para vencer hoy, para vencer al final de la era, entonces entramos en un nuevo nivel, ¿sí?, de espiritual, en un nuevo mover del Espíritu, ¿sí? El carácter de Cristo empieza a ser formado en nosotros y ganamos más autoridad, ¿sí?, cuando empezamos a realmente tomar la palabra de Dios. Y hay un dicho que lo escuché a Ned Gómez decir en inglés, que es New Level, New Demons, o sea, cuando subimos de nivel, hay un nuevo nivel de demonios que se presenta muchas veces para contraatacar ese crecimiento que tuvimos en Dios por haber permanecido en Él. Y obviamente Satanás va a tratar de hacer esa guerra espiritual contra nosotros para descalificarnos y para que no avancemos o para que no subamos un nuevo nivel en Cristo, en Dios, porque sabe que eso representa una amenaza para Él. Representamos una amenaza para Satanás cuando nosotros respondemos y nos sometemos a la cruz, nos sometemos a Cristo y vivimos el Sermón del Monte, vivimos la voluntad de Dios en nuestro diario vivir, nos caemos, nos levantamos y esa es un estilo de vida, ¿sí? Dios nos promueve, Dios nos lleva, como vamos a ver ahora, hasta a producir nuevos frutos, a un nuevo nivel de frutos, ¿sí? Y eso representa una amenaza para Satanás. Entonces Él va a tratar de atacarnos sea como sea. Así como Satanás vino contra Jesús en Mateo 4, cuando Él estaba por entrar a un nuevo nivel, ¿sí?, a manifestar ahora sí su deidad, su poder, el ok de Dios, ¿sí?, para empezar a hacer milagros, señales y prodigios. En Mateo 4, Él lo primero que ataca es su identidad, ¿sí? Muchas veces Satanás ataca nuestra identidad. Si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Si eres hijo de Dios, haz esta otra cosa. Y debemos interpretarlo con la palabra de Dios, debemos confrontarlo con la palabra de Dios, porque Jesucristo no usó otra armadura, no nos dejó otro ejemplo para poder vencer a Satanás. Y Él dijo, escrito está, escrito está. Entonces, en este segundo elemento, que es la acusación de Satanás, para que nosotros podamos vencer, necesitamos tomar la palabra, la espada, ¿sí?, la espada que es la palabra de Dios para poder desatar toda artimaña de Satanás. Y Apocalipsis capítulo 12, 11 nos da 3 armas que Dios nos da para poder vencer. Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tener miedo hasta la muerte o menospreciaron su vida hasta la muerte. Estas 3 armas son las que Dios nos dejó para nosotros poder vencer hoy y para poder vencer al final de la era. Ahí está hablando acerca de cuando Satanás es, en el contexto de ese capítulo, habla de cuando Satanás es echado a la tierra y le da comienzo a los últimos 3 años y medio de la historia. Y habla de la victoria de la iglesia contra Satanás, diciendo, ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Entonces, cuando Satanás quiere acusarte en este segundo elemento, ¿sí?, cuando empieza a recordarte tus deficiencias, tu pecado oculto o tu pecado pasado, el arma que Dios nos dejó es la sangre del Cordero. Hay una sangre que habla mejor que nuestras acciones. La palabra del testimonio. Tenemos una palabra que nos avala, que nos respalda. Hay un propósito eterno que está establecido por su palabra. Y menospreciar nuestra vida hasta la muerte, que habla de no tener miedo a la muerte. Jesús solucionó el problema de la muerte en la cruz. Y hoy, en el Espíritu, morir a nuestros deseos, morir a nuestra carnalidad, ¿sí?, por medio del Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne. Y esas 3 armas son las que Dios nos dejó para poder vencer este segundo elemento, que es la acusación de Satanás. Y el tercer elemento que muchas veces atravesamos como hijo de Dios es la poda. Y este es el título del mensaje.
Entonces debemos diferenciar específicamente, ¿sí?, con lo que Jesús le dijo a los apóstoles del tiempo de transición que ellos estaban viviendo, de Juan 3 al 17, ellos estaban en un tiempo de transición, ¿sí? Estaban a punto de entregar al Señor, estaban a punto de negarlo, ¿sí? Y Él sabe y conoce la condición de debilidad de sus apóstoles, pero lo maravilloso de esto es que Él lo empieza a tratar de acuerdo a su asignatura eterna y no a su debilidad. Entonces Él se relaciona con ellos de acuerdo al llamado apostólico que tenían para desatar el avivamiento de Pentecostés y luego el libro de los Hechos. Entonces los apóstoles del capítulo 3 al 17 están a punto de entrar a una transición de la noche amarga, ¿sí?, donde ellos traicionan a Jesús, donde Jesús, el Mesías, muere, y parece que no tuvo sentido todo lo que han pasado esos 3 años y medio de avivamiento, parece que se fueron por la borda. Entonces Jesús trata con ellos después para darle la llave del reino y para poder soltar el Pentecostés y todo el libro de los Hechos. Y muchas veces lo que viene después de un tiempo de poda, y ese es el tiempo de poda que están atravesando ellos, es mucho mayor del fruto anterior que pudimos haber dado anteriormente. Ellos están entrando en este tiempo de transición, o en este tiempo de poda, ¿sí?, porque ellos tenían que ser libres de sí mismos y tenían que pasar por esta noche oscura para poder ser libres de su propia fuerza, de su independencia de Dios y de pensar de que ellos podían lograr las cosas por su propia fuerza. Y vamos a leer Juan 15, versículo 1 al 5. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Y ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo permanezco en ellos, producirán mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces Dios, en este tercer elemento, usa el proceso de poda, ¿sí?, como los apóstoles. Dios nos poda o Dios nos limpia, ¿sí? Y Jesús está poniendo un ejemplo de agricultura, ¿sí? Un árbol que es impresionante, pero el árbol es impresionante por los frutos que puede dar, ¿sí? Y si el fruto del árbol no es quitado del árbol, la rama se cae o el fruto se cae y se seca, se muere, ¿no es cierto? Y se termina pudriendo. Y ese fue el límite al cual llegó ese árbol o ese fruto. Pero si el labrador viene y toma ese fruto y lo corta, lo poda, ¿sí?, porque es algo lógico que tiene que suceder, porque el fruto no fue creado para el árbol, sino el árbol fue para dar fruto, para que el labrador pueda sacarlo, y que el fruto es para el labrador, para la gloria, es para el que recibe ese fruto. Y nosotros como ramas y Jesucristo como el árbol, que Él es el tronco, la raíz, nunca debemos de disfrutar de ese fruto, ¿sí?, para nosotros mismos. Y esto puede ser nuestra vida, las finanzas, el negocio, la familia, muchas cosas que en un tiempo pasado pudimos haber dado fruto, ¿sí?, y que tuvimos una buena temporada para el Señor, y a veces podemos pensar de que el fruto va a ser para siempre, pero Dios nos dice: no, en mi misericordia muchas veces permite un tiempo de poda, ¿sí?, porque quiero ayudarte, porque quiero llevarte a una nueva temporada de frutos. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles, ¿sí?, en un tiempo donde ellos dieron frutos, hicieron milagros, donde ellos caminaron. Pedro caminó por el agua, donde era el más osado, donde era el que experimentó más
el poder de Dios, uno de los que experimentó más el poder de Dios, ellos entran en este proceso de poda, ¿sí? En ese periodo de 3 días de silencio, porque Dios quería podarlos para que ellos puedan entrar en una nueva temporada de frutos. Y lo mismo Dios hace con nosotros, ¿sí? Porque al final lo que glorifica a Dios es el fruto que nosotros podamos dar para Él. Dios dice, en mi misericordia te quiero quitar, quiero podarte porque quiero que te enfoques. Y el tiempo de poda es para reenfocarnos, es un regalo que Dios nos da, ¿sí? Para que la rama pueda reenfocarse, volver a comer del zumo del tronco, de la raíz, ¿sí? Que es Jesucristo, para poder dar más frutos una vez más y más fuerte en la próxima temporada, ¿sí? Y los tiempos de poda, ¿sí? El árbol naturalmente lo que hace es concentrar toda su atención en la raíz, ¿sí? Para que poder tomar la savia, los nutrientes necesarios para poder volver a crecer, ¿sí? Para que pueda volver a salir un nuevo fruto, glorioso, más lindo, más grande, no lo sé, pero es parte del proceso natural de un árbol. Y de la misma manera, ¿sí? Cuando Dios poda nuestra vida, ¿sí? Es para que nosotros podamos entrar en una nueva temporada de frutos. Es un tiempo crucial, tener la verdad del Evangelio en un tiempo de poda es crucial, porque Jesucristo lo que les está diciendo a los apóstoles es: ustedes han tenido 3 años y medio de mucho fruto, pero yo estoy a punto de podarlos y estoy a punto de quitar las opciones para reenfocarlos a ustedes, porque van a tener un tiempo de más frutos. Y Jesucristo estaba pensando, como le dije en el libro de Hechos. Y en el tiempo de poda, a diferencia de la disciplina, como vimos recién, o la acusación de Satanás, es Dios premiándonos, ¿sí? Es Dios cortando influencia, cortando lo que venía dando fruto y lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer para Dios y nos sentíamos bien, que de la noche a la mañana pasó algo que de repente nos vemos en una nueva temporada, en una nueva circunstancia o en un nuevo presente. Y es porque Dios, o sea, no es porque pecamos, no es porque es Satanás, sino que es Dios quitando ese fruto porque está agradecido con ese fruto, pero quiere llevarnos a otro nuevo nivel, quiere llevarnos a otra nueva temporada de fruto. Dios en su misericordia dice: quiero que vuelvas a enfocarse, ese tiempo de podas para que nosotros podamos enfocarnos, para que podamos dar nuevos frutos, para que Él sea glorificado. Y necesitamos tener la narrativa correcta. ¿Sí? En Juan, el capítulo 15, 8 al 9 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y el versículo 9 dice: permanezcan en mi amor, permanezcan en esta dinámica. Este es el propósito principal de la poda, ¿sí? Permanecer en su amor para llevar nuevos frutos y que este ciclo de vida sea una continua gloria para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. ¿Sí? Como hablábamos al principio, el propósito del hombre es la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria y la manera en la cual nosotros le damos gloria al Padre es llevando frutos. Pero el llevar frutos es por permanecer en la vida en Jesucristo, es permanecer nuestra rama al 100% concentrado en la raíz, en el tronco de Jesucristo, para recibir los nutrientes que nos va a hacer llevar frutos. ¿Sí? Y en este tercer elemento, como les dije, y resumiendo, muchas veces Dios permite esto para que nosotros podamos llevar o entrar en una nueva temporada de fruto. Y ese es el propósito de estos 3 elementos que Dios permite en la vida del creyente y permite en nuestra vida, y que nosotros nos está animando a poder entender, discernir, para que no entrar en confusión, para no entrar en temor, para no entrar en desesperación, ¿sí? Para no desalinearnos del plan de Dios, entender que Él es el soberano y que está en medio de estos 3 elementos o estas 3 temporadas del cristiano, y que en medio de estas 3 temporadas el propósito principal es volver a traernos a Él, es concentrarnos en la raíz, en Jesucristo, para poder dar fruto que le glorifique al Padre. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Queremos, Señor, llevar frutos. Queremos entrar, Señor, en esta
dinámica de dependencia o permanecer en esta dinámica de dependencia de la vid verdadera, porque sabemos que esa es la única garantía que tenemos de poder llevar frutos y poder estar encaminados en tus propósitos de darte gloria. Fuimos creados para tu gloria y queremos cumplir ese propósito. En tu misericordia muchas veces permites disciplina, Señor, permites que Satanás nos zarandee como le pasó a Pedro, y permites, Señor, esta poda, que obviamente eres tú como el labrador, Señor, podándonos para poder entrar en una nueva temporada de frutos, pero que no queremos desanimar, no queremos, Señor, entrar en la narrativa que Satanás tiene. Queremos permanecer en tu narrativa, Señor. Queremos permanecer puestos los ojos de Jesús, puestos la atención en la raíz, en la savia, en recibir esos nutrientes que la raíz tiene para que esa rama pueda llevar nuevos frutos, Señor, y que sea para tu gloria. Úsanos, Señor. Queremos permanecer en esto. Queremos, Señor, ser disciplinados por ti. Queremos, Señor, ser adiestrados por ti. Queremos permanecer en ti, Señor, porque sabemos que todo esto es el bien y la misericordia que nos hagan alcanzar todos los días de nuestra vida. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.